Lista, muchísimas gracias, Alan. Vamos a avanzar con el grupo que quedó pendiente. Gracias, Alan. Nos quedamos hasta conciencia individual y social. Adelante, por favor, el grupo que estábamos pendientes. Ya le comparto pantalla, Magister. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mm, Me confirman, por favor, si es que se alcanza a ver la pantalla. Vamos a ver cómo está. Sí, muy bien. Que no te aparece ni a jugar ni a cualquier fecha. Digo que se saldría de. Eh, ya entonces, muy buenos días con todos. Continuando con nuestra exposición en la conciencia individual. ¿Qué era la conciencia individual? Este tipo de conciencia apunta a la conciencia de la persona, lo que hace referencia a cómo el entorno perjudica o favorece a un individuo dependiendo de las circunstancias que se le presentan en la vida. También a esto aplica el hecho de que la persona determine qué es bueno y qué es malo para sí mismo, lo cual se denomina instinto de supervivencia. Y a su vez se entiende que la persona debe hacer uso de sus capacidades para crear y dirigir su propio plan de vida. Poníamos como un ejemplo anterior el hecho de que nosotros como estudiantes, al momento de rendir un examen, tenemos que decidir, obviamente, si estudiar para ese examen. Y si nosotros queremos salir bien, pues obviamente vamos a repasar y prepararnos, lo que nos va a beneficiar en el examen y en general en nuestros estudios. Por último, también definíamos que la conciencia individual también se debe considerar como conciencia dual. Esto debido a que se divide tanto en cuerpo y mente como en un mundo interno y externo. Lo que quiere decir que todo individuo es un agente perceptor que tiene la capacidad de evidenciar el mundo y puede distinguirse de entre los demás. Es decir, que nosotros como personas decidimos acciones, eh, qué acciones tomamos ante una situación y cuáles no. Como les mencionaba anteriormente, si decidimos estudiar o no, o si ayudamos a alguien o ignoramos una situación, o si decidimos comer sano o comer algo malo para nuestro cuerpo, tomando en cuenta de que nos puede ocasionar daño en nuestras decisiones. Entonces, nosotros decidimos y ninguna persona puede interferir con la conciencia individual, eh, ya que cada uno es dueño de su propia conciencia y de sus decisiones. Buenos días, Magister. Le quería pedir disculpas. No voy a poder encender la cámara. No hay problema, no te preocupes, Leslie, adelante. No, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a comenzar con lo que es la conciencia social.
Entendemos por conciencia social a la capacidad que tenemos los seres humanos para identificar y comprender todos los problemas y pues las necesidades que se presentan en la sociedad. Además hay que tener claras las realidades de nuestras vidas para así entender pues que solo luchando podemos lograr la paz, un bienestar social y la igualdad social. También para todos, además esto nos ayuda a analizar y reflexionar y tomar una postura crítica y proponer soluciones que nos lleven a actuar por un bien común para la sociedad. Además hay que tener en cuenta que la conciencia social tiene una fuerte relación con los valores humanos y un gran ejemplo de este es la solidaridad, cuando se crean campañas solidarias para ayudar a personas damnificadas tras un desastre natural. Y por último, ¿sí me escuchan? Disculpe. Sí, ok. Y por último tenemos a la conciencia moral, que esta es el camino a la comprensión sobre la excelencia del ser humano. Es decir, es entender la razón por la cual nosotros estamos llamados a realizar el bien, estando como que en nuestro presente actuar y en nuestro pensar, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, para entender mejor esto, vamos a establecer una diferencia entre la conciencia moral y la conciencia psicológica. Esta última es básicamente el conocimiento íntimo que tiene el propio ser humano de sí mismo, como que la realidad que lo limita, se podría decir, a las acciones que él tiene. Por ejemplo, un señor de la tercera edad es asaltado por un joven en la calle. Nosotros, evidentemente, nos sentimos preocupados y asustados por lo que estamos viendo. Pero nuestra conciencia moral nos indica que esto, lo que está haciendo este joven, está completamente mal, incorrecto y peligroso para el señor de la tercera edad, ¿no? Y además, como que queremos ayudar al señor porque eso sería lo correcto, eso es lo que nos llama nuestra conciencia a hacer. Sin embargo, muy pocas veces ocurre esto, pues nuestra conciencia psicológica nos limita a actuar por el miedo a salir lastimados. Siguiente, por favor. Ya. Después, esta conciencia moral se divide en dos, que es la posición innatista, que nos menciona que la conciencia nace con el individuo y es una capacidad propia de la naturaleza del ser humano. Es la capacidad que tenemos como para juzgar lo bueno y lo malo. Y también es producto de la razón humana. ¿Qué más? La posición empírica, que sostiene que la conciencia es resultado de la experiencia, es decir, de los mandatos de la familia, de la educación y del medio sociocultural en general. Siguiente. A continuación les vamos a presentar un video. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo. Moral y ética, dos términos que utilizamos frecuentemente juntos y a menudo indistintamente. ¿Son lo mismo? ¿Cómo están relacionados? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos por la moral. Todos tenemos una moral. La moral es ese conjunto de hábitos, de costumbres, de valores, de prohibiciones, de deberes, a los que todos acudimos cuando en nuestra vida diaria queremos saber qué tenemos que hacer. Todos hemos aprendido que decir la verdad es bueno, que robar está mal, que la transparencia es un valor, que ayudar a los demás y ser solidario nos hace felices a nosotros mismos. En definitiva, la moral nos está dando las respuestas concretas a cómo tenemos que actuar en circunstancias determinadas. ¿Cómo adquirimos la moral? Lo hacemos casi espontáneamente, sin darnos cuenta.
La interiorizamos cuando nos educamos, cuando nos socializamos, cuando estando en nuestro entorno vemos aquello que nos permite integrarnos mejor, cuando nos comportamos como los demás esperan que lo hagamos. Los orígenes de la moral son diversos. La familia, la educación formal y no formal, los amigos, los medios de comunicación, la religión. Ahora bien, cuando alcanzamos un determinado nivel de madurez, de conciencia y de autonomía, empezamos a preguntarnos por qué esas normas son buenas y por qué tenemos que hacer lo que la moral nos manda a hacer. En este momento comenzamos a transitar hacia la ética. Si nos preguntamos por qué es bueno decir la verdad, ¿está mal siempre robar? ¿Por qué y en qué circunstancias es un valor la transparencia? ¿Es verdad que ayudar a los demás nos ayuda a nosotros mismos y nos hace felices? Estamos buscando respuestas que no son evidentes. La ética nos adentra en el nivel de la reflexión crítica y nos ayuda a encontrar razones que o bien confirmen nuestros valores, nuestros deberes, o por el contrario, nos lleven a adoptar una perspectiva distinta, obviamente siempre que encontremos buenas razones para ello. ¿De dónde procede la ética? La ética se nutre de la reflexión filosófica y de las propuestas que la filosofía ha ido haciendo a lo largo de la historia. Y estas propuestas son diversas, por eso tenemos que estudiarlas. Pero conocerlas nos ayuda a seguir haciéndonos preguntas y a encontrar razones que de otro modo nunca hubiéramos sido capaces de reconocer. Muy bien, con esto damos por finalizada nuestra exposición y agradecemos si es que existiese algún error. Por consiguiente, nosotros vamos a realizar una actividad para evaluar lo que se ha explicado en esta exposición, la cual va a ser por medio de quiz. De igual forma, ya les comparto el enlace para que puedan unirse, por favor. En este momento les envié el chat de Zoom el enlace para que puedan unirse, por favor. Vamos a esperar un minuto más, por favor, para que se terminen de unir los demás compañeros. En honor al tiempo, vamos a iniciar la actividad. Como primera pregunta tenemos que es la ética.
Bien, en este caso se muestra la tabla de referencia con las personas que respondieron de forma correcta. En este caso la respuesta era disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Seguimos la siguiente pregunta. Como segunda pregunta tenemos qué es la moral. Bien, en este caso la respuesta a la pregunta de qué es la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia íntimamente ligada a la ética. Avanzamos con la siguiente pregunta. Para la siguiente pregunta tenemos qué es conciencia social. Bien, en respuesta a esta pregunta, tenemos que es la capacidad que tenemos para percibir y comprender los problemas que tiene nuestra comunidad social. Como quinta pregunta tenemos que es conciencia moral. En respuesta a qué es conciencia moral, tenemos que es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con su obrar o actuar. Y vamos a la quinta y última pregunta. Como quinta pregunta tenemos que es conciencia individual. Muy bien. La tabla de posiciones se mantiene de la siguiente manera. En primer lugar, Adrián. Ahora bien, la respuesta de ¿qué es conciencia individual? Conciencia individual se refiere a la conciencia de uno mismo y de cómo el entorno lo puede perjudicar o favorecer. Vemos que en todas las preguntas existe una alta incidencia a la respuesta correcta, por lo cual asumimos que la exposición
se ha dado de la mejor manera y se ha logrado entender. Em, Felicitamos a Alexis, Adrián y a Yeray. Estuvieron entre los 3 mejores puntuados. Muy bien, el grupo no tiene nada más que acotar, no tenía algo más preparado. No tenía el grupo algo más preparado, no sé si me escuchan. Disculpe, Inge, es que en la anterior clase nos quedamos como que hasta la mitad y por eso esta se hizo como que tan cortita porque ya nos faltaba como que un pedacito. Ya, listo, muy bien, muchísimas gracias. Bien, solamente para acotar algo, quería hacerles la diferencia entre lo que es conciencia con S y conciencia sin S. La conciencia con S, para entenderlo todos, es la capacidad del ser humano de percibir la realidad que está en su alrededor. En cambio, la conciencia sin S es el conocimiento de la moral y de saber lo que está bien y lo que está mal y además conocernos a nosotros mismos. Esta diferencia hace pues que ustedes puedan comprender de mejor manera lo que es la palabra conciencia, con S y conciencia sin S. Bien, está excelente el trabajo del grupo. Por favor, ahora vamos a pasar al grupo, a los... si me hacen el favor, me envían el trabajo escrito a Alan y yo ya lo reviso y vamos a pasar con los grupos de refuerzo. Listo, Magister. Por favor. Buenos días, magíster. Ahorita le comparto la pantalla para... A nosotros nos toca la mejora de diapositivas. Está muy bien, adelante, por favor. El grupo número 7 en dinámica tenía 2, organización 2, exposición 6. Reviso el trabajo escrito y envío la nota. Y en cuanto a metacognición tenía 2. Pueden ¿Me iniciar. confirma si se puede ver? ¿Se Está escucha muy bien? bien. Sí, adelante. Ya. Ya. Buenos días, magíster. Buenos días, compañeros y compañeras. Nosotros como grupo 1 les vamos a exponer acerca de la mejora de diapositivas con respecto al grupo general que nos acabo de exponer. Bien. Nosotros para nuestra exposición quisimos empezarlo con una frase, la cual dice así: qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Ana Frank. Bien, nosotros hemos traído un contenido sumamente enriquecedor y complementario acerca de la exposición anterior y es por eso que ahora yo les voy a hablar acerca de la ética. Y es que como tal, nosotros tenemos bien sentadas las bases de la ética de definición sobre si es importante mencionar su uso y su importancia en nuestra vida cotidiana.
bien tenemos sentadas las bases de definición sobre la ética hasta el momento de hoy. Así que es importante mencionar también algo muy complementario, y es que la ética es permanente, es universal y objetiva. Nos persigue en nuestra vida cotidiana y es aquella que nos garantiza que actuemos correctamente y que podamos conocer, escoger, conocer y escoger nuestros valores como tal, y que tengamos la libertad de adquirir criterio y juicio propio mediante el uso de la razón. Es por eso que nosotros hemos puesto aquí un contenido sumamente importante, y es acerca de que atiende formas teóricas del comportamiento del ser humano. Nosotros hemos querido enfatizar, perdón un momento, ya. Nosotros hemos querido enfatizar acerca del carácter, y es que, como nos dice aquí, es una forma de vida desarrollada en forma de control, voluntad y educación como una conquista del hombre adquirido por hábitos y costumbres. De tal forma, nosotros hemos ejemplificado acerca de que una persona honesta dice y hace lo correcto, porque es lo que corresponde. ¿Y por qué? Además está considerado el bien común por encima del suyo. Es por eso que hemos ejemplificado acerca de que la honestidad en respecto a esto es devolver la billetera a alguien a quien se le ha caído en la calle. Tal vez pueda parecer algo bastante trillado, sin embargo es algo muy común en nuestra sociedad. A continuación también vamos a profundizar acerca de la moral. La moral, uno de sus conceptos es que se entiende como la razón o justificación de la sociedad para decir lo que está bien de lo que está mal. Y en cierta forma esta va a depender mucho de las costumbres y creencias que tenga determinada comunidad. Además, también sabemos que la moral la vamos a aplicar en situaciones cotidianas de nuestro día a día. Es por eso que propusimos algunos ejemplos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un ejemplo es ser amable con la persona que atiende en los servicios públicos y comercios. Por ejemplo, saludar a la persona de la tiendita de al lado es mostrar un pequeño, como que rasgo de solidaridad, pero que puede cambiar el día de las demás personas. Y además respetar la libertad de culto y expresión de los demás, ya que sabemos que las diferencias son las que nos hacen únicos. Después vamos a hablar sobre la conciencia. La conciencia se puede decir que es el conocimiento que una persona tiene, como sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. También es la capacidad de conocernos a nosotros mismos. La conciencia se puede dividir entre una persona consciente y una persona inconsciente. La persona consciente son aquellas personas que tienen el control de sus acciones, mientras que una persona inconsciente son aquellas personas que no tienen el control de sus acciones. Esto permite que las personas puedan identificar lo que está bien de lo que está mal. Después también nosotros añadimos un tipo de conciencia que no se habló con mis otros compañeros, que es la conciencia cristiana. La conciencia cristiana sería la voz de Dios, que analiza si lo que hace la persona está bien o está mal. Se guía por la voz de la conciencia. Esto hace posible que el comportamiento humano sea responsable. En el cristianismo comparamos las acciones con las de Jesucristo. Es decir, nos preguntamos lo que Él haría en nuestro lugar. Por ejemplo, si alguien roba algo, nosotros rápidamente decimos que esa persona merece ir a la cárcel, pero nos hemos puesto a pensar qué haría Jesucristo en nuestro lugar. Además, no sabemos por qué esa persona robó. Buenos días. Voy a hablar sobre el magisterio de la Iglesia y la conciencia. La fidelidad del magisterio está en la garantía de la autenticidad y seguimiento a Cristo. El magisterio de la Iglesia tiene la función de enseñar con autoridad a los fieles y a todo el pueblo a guardar lo que Cristo nos mandó. ¿Y cómo se forma esta conciencia? La conciencia se forma con el conocimiento de la ley de Dios, tal como enseña el magisterio de la Iglesia, con la práctica de valores, la oración, la petición de consejo, especialmente en la dirección espiritual, la recepción frecuente del sacramento de penitencia, y algunos ejemplos de conciencia es
del catecismo, las festividades religiosas, confesión de los pecados ante un sacerdote, entre otros. ¿Y se puede equivocar la conciencia? Claro que sí, la conciencia se puede equivocar si no está bien formada ante un acto en concreto. Se podría hacer un juicio erróneo que va en contra de la razón y de la ley divina. Ahora bien, en cuanto a la conciencia ambiental, es precisamente saber el impacto que dejan nuestras huellas en el planeta y cómo se terminan sus recursos. También implica enseñar a otros sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de preservar los ecosistemas. Es por eso que nosotros tenemos un enfoque a la convicción, como tenemos aquí, a la convicción de una persona, organización o grupo o una sociedad entera de que los recursos naturales deben protegerse y usarse racionalmente en beneficio del presente y del futuro de la humanidad. Bien, nosotros hemos ejemplificado de la siguiente manera. Yo debo entender que si soy un ciudadano común y derrocho o malgasto algún recurso natural, como puede ser el agua, mañana cuando quiera volver a utilizarlo, ya no voy a poder por no. Parece que el internet de Andrés se dañó. Perdón, se cortó ya un poco la señal. Vuelvo a repetir, la conciencia emocional es la capacidad de percibir las propias emociones, es decir, el autoconocimiento de lo que sentimos, conocer y controlar las emociones es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. Como ejemplo, tenemos, cuando somos niños y lloramos de dolor o reímos de alegría, podemos reconocer nuestra emoción en la reacción de los adultos, quienes empatizan con nuestros sentimientos y los reflejan. Compañero, no estabas presentando la pantalla. Ya, un momento, porque se cortó la señal. Ajá. No hay problema, vuelvo a repetir. Conciencia emocional. Había dicho que es la capacidad de percibir las propias emociones, es decir, el autoconocimiento de lo que sentimos. Es conocer y controlar las emociones, es imprescindible para poder llevar una vida satisfactoria. Como una ejemplificación, todos somos niños y lloramos de dolor o reímos de alegría. Podemos reconocer nuestras emociones en las reacciones de los adultos, quienes empatizan con nuestros sentimientos y los reflejan. También nos pareció importante añadir acerca de la conciencia temporal. Esto se refiere a la conciencia del medio que le rodea y de cómo afecta a uno mismo y a los demás en la línea del tiempo. Es decir, que se establece lo que es bueno y malo para el futuro de la comunidad, tomando en cuenta acciones que prevalecen en nuestras. Un claro ejemplo de ser consciente de que se debe madrugar a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para ir a una reunión o que se tiene una reunión con amigos. Siempre esta conciencia va a estar ahí pendiente ya que nosotros vamos a tener algo importante que hacer y el tiempo no se nos pasa. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchísimas gracias al grupo. Solamente indicarles, mire, en la parte que manejan el ejemplo de que madruga a las 6 de la mañana, si observan ustedes está escrito la palabra consciente con S. Entonces, refuercen siempre esto y acuérdense en que conciencia con S es la capacidad del ser humano para percibir su realidad.
y saber cómo manejarse frente a esta realidad. Muy bien. Tiene 20 el grupo. Vamos por favor con el grupo número 2. Ya, nos desconectamos para comenzar con la dramatización después. Ok, listo.